4 de la tarde, 20 minutos y estamos comenzando. Que vuelvan las ideas. Muy, pero muy buena jornada. Hasta las 6 compartimos historias después de la marcha de las madres, de escuchar la palabra de Demetrio Iramaín, por supuesto de Carmen Arias y también nuestro compañero y colega Milcías Peña. Así es. Con su experiencia de televisión allí en la Villa 31, muy enriquecedora, y la caracterización también del momento. Bueno, salud la barra, ¿qué dicen? ¿Cómo andan? Hola Luis Paz. ¿Qué haces, Pablo? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Andás? Hola Bien. Néstor Restivo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Gaby Radiche, muy buena Bien, jornada. ¿cómo va? Buenas tardes. Bien. Bueno, aquí estamos en otra jornada muy agitada en términos de agenda, sobre todo en términos de agenda de calle, de protestas, y también de algunas voces que empiezan a aparecer. Vamos a meterle un poco de pata porque enseguida vamos a charlar con el Tano Catalano por los cabildos abiertos de la CTA. Les contamos, hablamos con el Cachorro Godoy hace poquito, la CTA en el marco de su reunificación, pero también tratando de encontrar maneras nuevas, novedosas, más asertivas de interpelar a los trabajadores y trabajadoras de todo tipo, digamos, ¿no? Pero me parece que lo que concita el día tiene que ver con la movilización al Ministerio de Salud de trabajadores y trabajadoras del Garrahan. Sí, sin duda. Muy importante, y algo en lo que hay que reparar. Enseguida vamos a charlar con Fabián Waldman, desde Casa Rosada, a propósito de lo que les vamos a decir. Y es que el gobierno, que en general contesta todo, que tiene argumento para todo, hasta hace algunas horas nada más, no había respondido los reclamos de la comunidad del Hospital Garrahan. Y me parece que eso es muy elocuente. De alguna manera creo que es un conflicto que es imposible. A ver, no hay sentido común modificado ni ganado por batalla cultural que exista, que sobre el conflicto que plantea el Garrahan tengo una mirada muy distinta, y que es una barbaridad, que no se puede tolerar esa situación, ¿no? Sí, yo lo pensaba, ¿sabes cuándo? Esta mañana, estaba escuchando un testimonio de una de las profesionales del Garrahan y pensaba algo similar, y para mis adentros lo que suponía es que el gobierno está preparando algún tipo de respuesta en el tono de las respuestas que suele dar el gobierno ante estos conflictos. Decidido el gobierno a que el Estado tiene que ser mucho más chico, reducirlo a su mínima expresión, debe estar calculando, bueno, de qué forma inventar algún tipo de bono o de alguna cuestión para que en realidad la atención se dé a través de distintos instituciones privadas. Esta es una suposición mía, no es ningún tipo de información al respecto, pero lo hizo en otros casos, intentó respuestas de este tipo en relación a la educación fundamentalmente. Probablemente esté pensando alguna salida por ese estilo. En el día de ayer en realidad hubo una respuesta, una primera respuesta si se quiere, que fue dictar la conciliación obligatoria al paro, que en principio era por tiempo indeterminado, que llevan adelante los profesionales, todo el personal en realidad del Hospital Garrahan, que como vos decías hoy se está movilizando, o se movilizó hasta hace un rato, al Ministerio de Salud allí en el centro porteño. Bueno, Insistimos, ¿no? Habló Darín, opinó sobre la situación económica, le cayeron encima. Cualquier tipo de opinión que el gobierno siente, que cuestiona lo que hace, enseguida aparece el Ministerio de Trolls, enseguida aparecen los funcionarios. Con el Garrahan tuvo que pasar mucho tiempo, muchas horas, que el conflicto empiece a crecer, que se plantee también de una manera muy concreta, que es, ¿de verdad que hay algún criterio de alguna manera posible de avalar que haga que se vacíe el hospital de atención pediátrica para pibitos y pibitas que tienen problemas de salud que no se puede tratar en ningún otro lugar y que es una referencia de América Latina? Y el gobierno hoy sale con algo. Hoy toma la decisión de salir, primero con Manuel Adorni, y después Fabián Waldman pudo hablar en Casa Rosada con la viceministra de Salud. Sí, además tiene un problema el gobierno. Esta vez, a diferencia de lo que pasó con Darín, esta vez no encuentra dentro de un sector que suele acompañar las distintas medidas del gobierno, me refiero a comunicadores, pero a influencers en general, de las redes o fuera de las redes, personas que influyen de alguna manera dentro de ese ámbito. Pero vos tenés a Eduardo Feynman hablando a favor del Garrahan, a otros periodistas de ese mismo canal y de un canal parecido también. Cuesta mucho cuestionar lo que hace el Garrahan, o cuesta mucho defender que un médico del Garrahan cobre 700.000 pesos por mes.
Eso cuesta mucho Que estén defenderlo. renunciando a mansalva y Claro. que no haya, que los servicios de Ahí tiene un problema el gobierno. Con lo de las empanadas, bueno, se podía jugar un poquito más. Acá me parece que nadie salió a decirle, ¿cómo me tirás 700.000 pesos? En realidad cobran 3,5 millones. Claro. No, eso no está pasando. Bueno, el gobierno intenta una respuesta por estas horas, evidentemente, insisto, después de entender que el tema golpea, la movilización fue muy importante. Vamos a escuchar, antes de darle la bienvenida a Fabián Waldman desde Casa Rosada, vamos a escuchar a Manuel Adorni, vocero presidencial, que hoy respondió sobre el tema. No es casual que el reclamo en el hospital se haga días antes de que se implementen el sistema biométrico de presentismo para romper privilegios. O sea, claramente el sistema biométrico trajo tal vez un agravamiento de este reclamo en virtud de que esta desproporción que yo te estoy marcando tal vez quede mucho más expuesta ante este nuevo sistema biométrico para controlar accesos y egresos, como tienen acá, digamos, como ustedes pueden ver acá que ocurre en Casa Rosada. Y de hecho tampoco es casual que el anterior reclamo se haya hecho cuando se transformó la cúpula directiva. Es la misma lógica de siempre, los recursos están, no se desfinan, señor Garrahan, eso es una mentira. Bueno, la culpa, los que nos chorean son los laburantes del Garrahan, me está diciendo Adorni, ¿no? Los que nos chorean yéndose antes, no viniendo a laburar, etcétera, etcétera. Ahora tratamos de armar un poco sacar alguna conclusión. Le damos las muy buenas tardes a nuestro compañero Fabián Waldman. Hola Fabián, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Efectivamente, una conferencia de prensa que tuvo esta mañana, tuvo distintos recorridos, y uno de los fundamentales pasó justamente por la situación del Garrahan y una definición de Adorni que no solamente incluyó esta cuestión relativa a una supuesta operación para defender atributos de la casta, sino una cantidad de trabajadores que dijeron justifican justamente este equilibrio fiscal que ha alcanzado la institución hospitalaria. El vocero nombró una cantidad haciéndose eco de lo que había dicho ayer la viceministra Sofía Lochisano a través de las redes y en un reportaje que le hizo Eduardo Feynman, al que ustedes nombraron hace un ratito. Uh-huh. Lo concreto es que habla de una cantidad de auxiliares que exceden largamente la cantidad de profesionales. Este es lo concreto que dijo hoy Manuel Adorni. Para contrarrestar esta versión del gobierno, que además brindó un off aquí en Casa Rosada a uno de los medios especializados, en los cuales no presentó ninguna información fidedigna para corroborar la cantidad de trabajadores que ellos dijeron que tenían. Hablaron de 900 auxiliares y cerca de 500 profesionales. Hoy, hace un rato, quien forma parte de la Junta del DEATE del Hospital Garrahan, Sebastián Arganearás, mostró a través de un gráfico y dice que trabajan 4.728 laburantes en el Garrahan, Pablo. Uh-huh. El total de la logística son 957. En la conducción lo hacen 581 personas y 3.190 son los profesionales de la salud. Es decir, el gobierno nacional, mediante la palabra de Adorni, no solamente miente, sino que además tergiversa los números de una manera realmente importante. Pero no debe ser muy difícil cotejar esta información, eso por un lado. Por otro lado, ¿quiénes somos nosotros desde la opinión pública para mirar si un hospital, qué cantidad tiene que tener de administrativo, de pacientes? No terminamos de conocer eso, por más que algunos números nos puedan sonar a raros o más lógicos que otros. Realmente me parece una derrota cultural que haya que salir a explicar algunas cosas, ¿no? En el marco de la batalla cultural. ¿Ibas a agregar algo, Fabián? No, sí, de alguna manera de acuerdo con vos, está claro, pero bueno, desde el propio gremio salieron a aclararlo, porque como vos bien decís, hay gente que uno ve los posteos en las redes de lo que sucedió ayer con la movilización de los científicos, sí, y lo que moviliza hoy en el hospital, que realmente
las respuestas y los cuestionamientos sobre los laburantes son tremendos. No, lo que te decía justamente... Pero vos te das cuenta, Fabián, que de repente no estamos discutiendo el desfinanciamiento de un hospital pediátrico de las características del Garrahan. De repente estamos discutiendo a ver quién tiene razón y quién miente respecto de la cantidad de laburantes y cómo se reparten. Esto es lo que el gobierno intenta una y otra vez. Debería decir con cierto éxito, vamos a ver. Sí, claro. No sé, espero que no. Pero... Sí, bueno, igualmente hay que decir que en este caso la bala del Garrahan entró, digamos, ¿no? Y la piña, esa piña entró. Por eso el gobierno primero elige no contestar y ahora evidentemente lo decide. Creo que vos también pudiste conversar con una autoridad en el caso. Sí, efectivamente, justamente la viceministra de Salud pasó por aquí, por Casa Rosada, por el despacho de Santiago Caputo, y a la salida la pudimos entrevistar con un colega, así que si quieren escuchamos lo que me decía hoy justamente la viceministra. Dale. La respuesta del gobierno ante los reclamos. Bueno, básicamente hay un dato que es central para entender lo que pasa en el Garrahan. Tenemos 953 empleados administrativos y 478 médicos. Eso nos está hablando de un desorden descomunal que venimos tratando de resolver, pero estamos esforzándonos para que resolver estas cuestiones nos permita realmente poner los fondos y los recursos públicos del hospital a donde tienen que ir, que es en los médicos y en las prestaciones, sobre todo para los pacientes, ¿no? Va a haber, ayer la Secretaría de Trabajo llamó a conciliación obligatoria y no fijó en ningún momento el día ni la fecha. ¿Cuándo se va a llevar adelante? Bueno, nosotros vamos a fijar una reunión, todavía no tenemos fecha para esa reunión. Hoy sí hubo una primera reunión con residentes, ahora al mediodía. No sé los resultados de la reunión claramente porque no estoy en el ministerio, pero sí ya empezamos el diálogo. Última de mi parte, Sí. le agradezco el tiempo. Entonces, ante esta aclaración que usted hace de reestructurar una situación que venía mal, según usted, ¿pero va a haber alguna propuesta salarial a que sea o todavía eso no se puede afirmar? Nosotros estamos a favor de los médicos y realmente queremos resolver la situación. Ahora lo vamos a resolver con la eficiencia, O sea, poniendo un parche. Pero puede haber alguna propuesta de aumento, la que sea, el La porcentaje que propuesta sea. va a surgir de la eficiencia y la intención, por supuesto, O sea- de sentarnos a dialogar y encontrar una solución. O sea, no va a haber ninguna modificación sobre lo actual para solucionar, por ejemplo, el problema de la sala de terapia intensiva, lo que está cerrado en este momento. No, áreas cerradas del hospital en este momento, esto obedece a la situación y a las medidas de fuerza actuales. Lo que vamos a resolver o lo que vamos a trabajar es en las condiciones salariales de los profesionales médicos. Bien, allí estaba la palabra de Cecilia Loquizano, que es la viceministra de Salud de la Nación, en una charla, una entrevista compartida con Fabián Waldman y otros colegas en Casa Rosada. Está muy claro, Fabián, el planteo, digamos, ¿no? Es un conflicto salarial, pero no van a abordar el conflicto salarial. Yo me pregunto, digamos, ¿por qué es excluyente abordar el reclamo salarial al mismo tiempo, si es que hay que darle mayor eficiencia a la administración del hospital, eventualmente hacerlo? No, está claro que además tuvieron 1 año y medio para revisar los números del hospital Garrahan, digamos. Es la misma política para todos lados, ¿no? Primero ajustamos y después vemos. Primero sacamos los remedios, después que se anoten de nuevo. Primero le sacamos los subsidios y después que vuelvan a inscribirse. Y en este caso, bueno, directamente apuestan al abandono, ¿no? A ganarle por nocaut a los profesionales y que terminen renunciando para vaciar justamente el hospital. Creo que aquí lo que está claro es que el gobierno no tiene todas las herramientas no quiere poner las herramientas sobre la mesa. Llamó a una conciliación obligatoria única en la historia, en la cual no ha fijado una fecha, ni un horario, ni un día. Esto lo destacaba Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE ayer, y en la que es parte en una situación bastante extraña porque la Secretaría de Trabajo, de la que depende, la que lo convoca, y el Ministerio de Salud es el que tiene que resolver. Todo es un galimatías desde ese lugar. Lo que está claro es que el gobierno mantiene su postura en principio y no aflojaría, aunque no tengo novedades sobre lo que sucedió en la reunión con los residentes. Entiendo que los residentes no están dentro de la conciliación obligatoria porque no están enmarcados en ninguno de los gremios, con lo cual si ellos deciden continuar con el paro, como lo hicieron hoy a la mañana, la estructura
organizativa del hospital cedería bastante, porque son el pilar de las guardias y de las atenciones en los distintos servicios. Pero Pablo. además, Fabián, ¿qué tal? Luis Pablo te saluda. Los salarios Sí, son sí. tan bajos, no únicamente en el Garrahan, pero bueno, nos detenemos allí, que es muy difícil que por más que desde el Ministerio de Salud se plantee algún tipo de incremento salarial, pueda alcanzar un mínimo que sea aceptable. Está muy bajo el salario. Realmente se necesita una política más ambiciosa en ese sentido, que el gobierno no parece querer dar, pero quería sumar que no lo dijo recién en la entrevista que vos le hiciste, la ministra de Salud, no utilizó esa palabra, como la viene utilizando el gobierno en otros ejemplos que vos diste hace un ratito, no apareció la palabra auditoría, pero es la misma salida de siempre. Vamos a hacer una auditoría, no usó la palabra, pero lo dijo en otros términos, vamos a revisar, analizar la eficiencia del hospital y ahí vemos. ¿No? Volvió a decir lo mismo, lo que pasó con los subsidios por discapacidad, con los planes a los sectores más vulnerados. Acusa que son las familias con discapacidad que le están choreando claro, al en Estado. realidad lo que dice es, esto viene de un desorden que lo generó otro, se regaló la plata, lo cual sabemos que es falso, se regaló la plata, vamos a hacer una auditoría y ahí nos sentamos y vemos. Lo que pasa es que en el medio o suspendés planes o incluso seguís pagando salarios de miseria, ¿no? Sí, está claro, ese mismo discurso aplicado con distintas palabras y con otros eufemismos a otros organismos, pero no cabe duda que pasa por el mismo recorrido, no hay ninguna tipo de variación en cuanto a lo que efectivamente ofrece el gobierno a los trabajadores de todas las instituciones del Estado, e inclusive, no de la misma manera, pero a los privados también, ¿no? Llevando las paritarias a la baja y acordando con el sector empresario luego de algún apriete, como sucede en la alimentación. Así que habrá que esperar las próximas horas, me parece. Mañana entiendo que continuará la lucha en el Garrahan, continuará la disputa con los residentes muy afilados, hay que decirlo. Estuve la mañana ahí, están en una posición muy, muy dura, sosteniendo su lucha y levantando las banderas de un aumento de sueldo para una vida digna. Así que lo que vos decís recién, Luispa, hay que ver cómo continúa. Fabián, gran trabajo como siempre, gracias, un abrazo. Abrazo grande, compañeros, hasta luego. Bueno, yo insisto en lo que recién marcaba Luispa, para que entendamos la psicopateada, digamos, ¿no? Una y otra vez el procedimiento es el mismo, es el ajuste sin miramientos, un poco para que cierre el ajuste necesario y que eso efectivamente recondiciona la economía argentina, si es parte del plan económico. Segundo lugar, con un peso simbólico muy importante por la cantidad de cosas que efectivamente se recortan. Y después, cuando empiezan a emerger las consecuencias de esos cortes, el gobierno señala y dice, no, la culpa es, en este caso, de la administración del hospital, porque viene... Y yo lo que no termino de entender es cómo se justifica. Vamos a suponer que hay una administración que tiene que ser mejorada. ¿Cómo justificás que dejás sin atención a pibitos que están recibiendo atención vital por algo que además no hiciste en un año y medio? ¿Cómo justificás que le cortás los medicamentos a personas que tienen tratamientos oncológicos? ¿Cómo justificás que les cortás los recursos que reciben las familias que tienen en su seno familias con personas con discapacidad? ¿Cómo justificás eso? ¿Cómo justificás no repartir alimentos a comedores porque tenés que ver? Nos toman de salame por completo es... No hay palabra, es una psicopateada criminal la del gobierno. Y bueno, evidentemente a la espera de que la dirigencia política encuentre una manera muy eficaz para hacerle entender esto a ciertos sectores de la sociedad o ciertos sectores de la sociedad que necesitan sentir demasiado en carne propia las consecuencias de este modelo para reaccionar, para tener una empatía por los demás. Es impresionante, realmente es impresionante. 4:40. Que vuelvan